Suena la cumbia en el asfalto, suena en el barrio la verdad, desde la matanza para la patria. Buenas noches, Petra. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fabricado en La Matanza. Sí, ¿Dónde estamos, Chino? en algún lugar de La Matanza. Y segundo episodio, pero primero del año. Primero del año, les Sí. deseamos muy feliz años a todos ustedes. Les agradecemos por los comentarios recibidos en el primer episodio. Sí, Fueron muchos. muchas recomendaciones, muchas apreciaciones, críticas constructivas, y que la verdad nos pone muy contentos. Bueno, antes de venir casi 300 vistas en YouTube, Chino. No, una locura. Yo no quiero decir todos los nombres, pero por arriba tiro. Jera, compañero que se recibió conmigo Sí. en la UNLAM, me tiró comentarios. Rocío, la mamá de Vicente, me tiró comentarios. Toto. El famoso papá de Josefina, también le mando saludos buenos. Bien. Bueno, la verdad que un montón de consejos lindos y de nada, como que me sentí muy Como que lo que hacemos está lindo. con mucho amor. Me sentí con Y eso. como dijimos, no buscamos la fama, pero Bueno. esto de que se vayan sumando y sumando para poder crecer. Bueno, en este caso incorporamos audio. Esperemos que se escuche mejor. No es de lo mejor, pero de pasito a Es pasito. lo que se puede. Pasito a pasito, es lo que Sí, se puede. Tal cual. Bueno, hoy nos convoca una épica, Sí, un hecho, una epopeya podríamos llamar. yo diría una epopeya que no tiene el valor hoy por hoy que se merece, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque se ha estudiado en las grandes academias de militares y demás cuestiones, porque es una locura. Yo creo que si esto hubiese Lo que pasado sucedió. del otro lado del Atlántico, Sí, Hollywood hubiese sacado 20 películas. sí. Si hubiese sido Napoleón 300, Gladiador X, sería taquilla. Sí. Vale. Sin embargo, hay películas lindas. El Salto de la Espada, creo que es uno. Ajá. Y bueno, tenemos Revolución de La vi ayer. Rodrigo La Serna. La vi ayer. Buena. Buena peli, buena actuación. Rodrigo de la Serna es un crack, loco. La verdad es excelente. Y después, bueno, obviamente me imagino que está basado en fuentes. Sí. Cómo presenta a los batallones, a los personajes y demás. Sí. Está bárbara. Muy buena película. Recomendable. Mírenla. Bien. Obviamente vamos a ir mechando estas cuestiones. Como dijimos, no es la idea hacer un desarrollo total, ¿no? Porque de San Martín podemos estar hablando un día, 2 días. Sí, no. No de la vida de San Martín. Hoy vamos a hablar de el cruce. El cruce de los Andes específicamente. ¿Qué motivó ese cruce? ¿Cuál era el contexto? Tal cual. Las características de ese cruce. Así que bueno, yo la verdad estoy muy contento de hacer este programa. Me parece que es necesario reivindicar a don José de San Martín. 100%. ¿No te parece que estamos como en un contexto de las subjetividades, viste? Se pierde todo valor objetivo. La crítica a los valores y a lo simbólico de la Unión Nacional. Me parece a mí. Sí, pero llevado a todo ámbito, ¿no? A todo. Como sociedad habíamos generado acuerdos. Sí. No sé, lo llevo a la salud, lo llevo a Hay cosas que no se pueden discutir. No se pueden discutir. Sin embargo, hoy tenemos burbujas ideológicas basadas en conspiraciones. De repente te aparecen los terraplanistas, los antivacunas. Los que dicen que San Martín era un emisario, enviado, espía de Gran Bretaña. Exactamente. Y bueno, nada, le pegan. A eso quería llegar, ¿no? Porque llega también a nuestro ámbito nacional, ¿no? Con nuestros símbolos, con nuestros héroes. Y esto que decís vos, ¿no? Esto de San Martín, el espía inglés, ¿no? Eso rompe las bases del ser nacional. Exactamente. Sí. Si nos da un poquito de tiempo, vamos a desmitificar un poco eso. Uh-huh. No era la idea, pero sí presentarlo como una cuestión de reivindicación y necesario para los tiempos que corren. Sí, también para empezar ya a meternos un poquito en el tema, no sé si te quedó algo en el tintero. No. Lo empezamos a hacer ahora en enero, este segundo capítulo lo hacemos en enero, porque el cruce no es que sea en un día específico, por más que el 17 de enero es como el día clave, porque es cuando parte la columna, que ahora vamos a ver que eran 6 y demás, la columna de Las Heras que parte de Mendoza, y es como el día, se unifica la proeza en ese día, empieza un 9 de enero.
Sí, 9 de enero, y termina un 24 de enero. O sea, a salir las columnas. No que se culmina el cruce, sino que van Claro. saliendo en diferentes tandas. todo eso pensado y planificado sistemáticamente. Después, y agradecer ya y saludar a la producción. Sí, nuestra producción. Tizi Guerrero, a ver si podemos adjuntar una imagen de ese mapa, Lo vamos a de lo cómo vamos a fueron poner. esos cruces pensados Sí, para poder llegar, bueno, en una primera instancia a Chile. exactamente. Pero antes de hablar un poquito de eso, como que naturalizamos, ¿no? En la escuela, si tuviste la posibilidad de darlo en las clases con los chicos, el cruce de los Andes, ¿no? Y Sí. queda, sí, bueno, San Martín con el ejército, cruzó los Andes. Primero, lo que implica cruzar los Andes. No es una locura. Uno dice, cruzó los Andes, es como cruzar Perón. Claro, Cruzó. claro. La locura. La geografía, lo que Exactamente. implica, Sí. y la tecnología del siglo XIX, Sí, tal principio cual. del siglo XIX. No es lo mismo mediados del siglo XIX. No, por eso te digo que, bueno, ya llegado más al final del capítulo, es una locura, una obra de ingeniería social y humana en donde hay una comunidad organizada con un objetivo claramente definido, movilizando no solo aproximadamente 5.000 hombres, sino a una comunidad que era la mendocina y los chilenos que habían sido expulsados. Bueno, ahora iremos. Claro, el ejército de los Andes que conforma San Martín en Exactamente. esa región, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de meternos en las características de ese cruce, podemos mencionar brevemente el contexto, qué está pasando en el actual territorio Ujú. y por qué, porque no es algo que sale de San Martín, che, voy a cruzar los Andes. No. ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su visión y el objetivo final, no? Para empezar, San Martín llega en 1812. Bien. 1812. Ya había pasado la Revolución de Mayo, ¿sí? El tipo llega en 1812, se hace cargo posteriormente del Ejército del Norte, no quiero entrar mucho en eso, pero después se le da el cargo de gobernador de Mendoza. ¿Por qué? Porque el tipo ve y entiende que para poder llegar a repeler del continente o de la mitad del continente al ejército realista, o sea, a la corona, había que atacar directamente Lima. Pero vuelvo, estamos, Revolución de Mayo, 1812, Sí. Todavía no se había declarado la independencia. No. Lo que pasa, perdón, ¿no? Sí. San Martín ve que los intentos de confrontar al ejército realista Sí. por el frente Sí. había traído derrotas terribles, ¿no? Sí. Paraguay, creo que Sipe en la última batalla donde dicen, bueno, che, acá ya no podemos continuar. Uh-huh. Entonces, se los había tirado bastante para el norte. Sí. Y llegó un momento que era como, ¿te acuerdas cuando hablamos de Jacobowitz? Que era guerra, una guerra de posiciones y después guerra de trincheras. Claro. Porque ya está. Sí. No se podía avanzar. No se puede avanzar. Esa revolución que empezó Porteña dijo, bueno, expandimos, ¿no? Con esa circular y después decir, bueno, ¿quién está con la revolución? Bueno, quien no está con la revolución, guerreamos, ¿no? Pues revolución y guerra, como dijo Alperín. Entonces, llegó un momento que no se podía extender avanzar más, ¿no? Sí, hasta ahí llega. Eso le cuesta el cargo a Belgrano, que San Martín se hace cargo de ese ejército del norte. Exactamente. Y que él dice, bueno, por acá no está la papa. Por acá no está. Entonces, lo que sucede en consonancia, porque es como la historia no se analiza desde la región, sino a nivel global. Había caído el rey de España a mano de Napoleón, eso hace la Revolución de Mayo, y en consonancia se produce un proceso similar en Chile, que en ese momento es una capitanía, es otra cosa, sí. a Buenos Aires y a lo que después va a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero ahí San Martín dice, bueno, joya, es por acá. Tenemos un gobierno aliado del otro lado. Exactamente. Lo que ellos llamaron la patria vieja. Exacto. Entonces, cuando él asume esa gobernación de Cuyo, sí. Que muchos acá, los porteños, decían, bueno, nos sacamos encima de este tipo
lo tiramos para Estados Vamos Unidos. para el Cuyo, claro, el chabón ya está Se llevaba craneando, mal con el se director. traba con el directorio, después vamos quizás a ampliar esta cuestión con Alvear, con Rivadavia, ¿no? Pero la cuestión es que él estaba en Cuyo, y como decís vos, dice, bueno, tengo un gobierno colaboracionista, Sí. y Y dijo, es por acá. es por acá, ¿y qué es lo que pasa? Fernando VII vuelve, ¿no? Claro, bueno, a nivel europeo, ¿qué pasa? La etapa de las restituciones monárquicas. Ujú. O sea, pierde Napoleón y en el momento que pierde Napoleón dicen, los viejos reyes dicen, es ahora, Claro. vamos a ganar. Entonces viene lo que se llama la restitución de las monarquías, bla, bla. Entonces eso hace que dentro de lo que es el virreinato del Río de la Plata, Ujú. que algunas colonias ya se habían excindido, vamos a decir, Ujú. nada, se reagrupan y toman Chile. ¿Por qué toman Chile? Porque también había algún tipo de resquemor Ujú. o división ideológica o de proyecto entre Carrera, Sí. que era el jefe supremo, el gobernador Ujú. de Santiago de Chile, Ujú. y O'Higgins. O'Higgins, que ese va a ser más pro San Martín, más aliado en esa campaña. Porque todo ese grupo que es sacado cuando viene el ejército realista, Que es el 1814. eso en 1814, ya van para lo que es Mendoza. Claro, los que sobreviven. Los que Porque sobreviven. varios mueren, Sí. y los que llegan a sobrevivir vienen para Mendoza, y ahí San Martín, que ya era gobernador Ujú. de Mendoza, dice, bueno, con esta base empecemos a reformular lo que es, o lo que va a ser el ejército de los Andes, posteriormente. Y acá una mención que muchas veces la historia pone al San Martín militar sin ideas políticas, ¿no? Como por fuera. Oh, Él tiene que reestructurar toda esa región en su gobernación, porque como dijimos, tenía un gobierno colaboracionista, pero cuando ocurre esto, tiene que reestructurar todo eso. Comentamos que la economía se basaba en la exportación a Chile. exacto. Entonces, ya no puede exportar más a Chile. Tiene que hacer una especie de proteccionismo ahí en la región Sí, y reacomodar todo, ¿no? Para... lo que yo creo que hizo, o sea, la región de Cuyo era una región no de paso, no es de paso, pero poco desarrollada. Era como Claro. que no había una cuestión de producción interna ni Claro. demás cosas. Claro. Entonces, frente a la necesidad, pero también frente al objetivo de generar un lugar fuerte para desarrollar un ejército y demás cuestiones, el tipo dice, bueno, me tengo que plantar. Había leído no, miento, escuchado, Ujú. a un historiador chileno que dice, el tipo desarrolló una provincia totalmente dirigida al desarrollo militar. Sí, claro. Una comunidad dirigida a mantener un ejército. Y claro, 5.000 hombres para esa época para poder cruzar y poder No, una pelear, locura. era una locura. Quiero que hagamos una mención breve del contexto, ¿no? Porque por un lado tenemos a Artigas, Sí, en ese contexto en 1814, cuando él asume la gobernación, sí, hasta que él cruza 1817, sí. que empiezan a cruzar, él en esos 3 años planifica, cranea y van sucediendo cosas en su entorno, ¿no? Sí, Tenemos a Artigas y que él toma una decisión muy inteligente. Artigas pierde la banda oriental Sí, y se tiene que replegar sí. para allá lo que era el territorio. Sí, él termina de caer más o menos por el 20, Sí, pero él en algún momento a San Martín le pide que venga con ese ejército para pelear contra Artigas. Sí, Él sí. dice, de ninguna manera, es acá, porque su plan está más allá. no olvídate. De hecho, él es el que apura la independencia. Che, si yo voy a liberar todas estas regiones, tenemos que mínimamente declarar una independencia. Con el que charlábamos antes con Godoy Cruz. Claro, bueno, manda al emisario Godoy Cruz. Exactamente, que nada, cuando van a Tucumán, manda a presionar específicamente, a decir, ¿es la independencia o es la independencia? No hay otra forma. Lo que no se pone de acuerdo ahí es qué forma de gobiernos vamos a tener y demás Bueno. cuestiones. Vamos tirando, vamos Se pateando. va viendo sobre las manos. Exactamente, viene a lo argentino. Entonces, tenés a Artigas, lo que él hace muy inteligentemente es poner a Güemes con sus infernales en el norte para bancar los Sí. trapos ahí. Le dice, que no pase, Que no pasen. no ganes. Vos no ataques. Nada. Decí que tenés hombres tigres,
hace esas cosas. Sí, sí, es excelente. Entonces, los esfuerzos de San Martín están en la región, Exactamente. ¿no? Sí, sí. De hecho, muchos chilenos dicen que Chile fue como el objetivo secundario, ¿no? Que lo que San Martín craneaba en una primera instancia era el Perú, que ahí estaba el foco. Claro, sí, era llegar a Chile, Sí. llegar a la costa y atacar por el Pacífico Ujú. a Lima. Bien. O sea, es una locura. Es una locura, o sea, lo decimos como... No vas a atacar los márgenes, ¿Mm? vas al punto, loco. Pero Cubrimos todo. aparte es como, bueno, me voy de San Justo, viste, me voy a Ramos y ahí empalmo y me voy a Capital. Claro, me subo ahí al acceso. Era cruzar los Andes y llegar al Perú, Exactamente. ¿no? Sí, sí. Bueno, ese sueño de patria grande que anhelaba San Martín. Entonces, ¿podemos mencionar características de ese cruce? En primera instancia, ¿por qué cruza? Bueno, ¿por qué cruza? Primero, justamente por eso, porque él, a pesar de que ya no tiene ese gobierno que mantiene relaciones con las Provincias Unidas, dice, vamos a cruzar igual. Lo que pasa es que en ese momento lo que hay que entender sobre todas las cosas es que es la cadena montañosa más alta del mundo conocido en ese momento, que no tenía caminos, que sí tenía pasos, pero no tenía caminos claramente definidos, como sí pasó con los Alpes, que después lo hablaremos más adelante. Entonces, el tipo dice, bueno, va a costar más, Sí. pero lo vamos a hacer. ¿Y cuánto le lleva costar más? 3 años. Claro. 3 años de decir, bueno, ¿qué hacemos? Cruzamos por acá, cruzamos por allá. El tipo tiene 17 pasos posibles, 17 rutas para cubrir, ya boludo, es una locura, 2.000 kilómetros. O sea, 2.000 kilómetros, 17 pasos. Entonces, entiende que está en inferioridad frente al enemigo, por lo tanto, aplica, más allá que ahora tiraremos los números, pero algo que a mí me vuela la cabeza, que es el espionaje, Sí. inteligencia y contrainteligencia. Metió la CIDE y a la KGB y a todos juntos metió. Era decirle, che, lleven esta info que vamos a cruzar por acá tal día. Exacto. A esas fake news del momento. Era, no me acuerdo, Manuel Rodríguez era el que manejaba todo esto que se llamaba Guerra de Zapa, que era básicamente el dar malas informaciones. Y acompañado, sobre todo, porque si bien había también hombres, varones, las mujeres tuvieron un rol fundamental, sobre todo porque le pasaban a los realistas la información totalmente falsa. Yeah. Y qué locura de que al mismo tiempo, o quizás con algunos días, ¿no? de diferencia, esos ejércitos o esos cruces se juntan, ¿no? Se juntan, pero estratégicamente en cada punto. Estratégicamente van, como dije anteriormente, empieza el 9 de enero de 1817, termina empiezan a cruzar, ¿no? Termina de pasar la columna el 24 de enero. Después vamos a llegar a la batalla de Chacabuco, que va a ser el 12 de febrero, falta todavía. Pero son columnas diferentes y lo primero que cae es el norte de Chile. Pero más allá de eso, ¿te acordás cuando que leíamos que decía, el tipo anotaba todo y decía, bueno, ¿dónde tengo lugar de llanura? ¿Dónde tengo lugar para pastar? ¿Dónde tengo un arroyo? ¿Dónde tengo agua? Seguro era de Capricornio. No me acuerdo cuando nació. No, es de Piscis, como yo. No parece, porque yo si tuviera que hacer eso de planificar y armar todo. Y ayer en la película lo graficaban muy bien que supuestamente tenía una libreta en donde anotaba absolutamente todo. ¿Cuántos milicianos tengo? ¿Cuántas mulas? ¿Cuánto caballo? ¿Cuánta artillería? Todo. Yo escuchaba, no me acuerdo de qué historiador, que estaba todo tan calculado que llevaron por demás del doble. Sí. Que esa mitad es justamente la que murió. Por ejemplo, no sé, yo acá tengo 9.000 mulas, murió la mitad. Sí. La otra mitad le sirvió. 1.600 caballos, murió la mitad. Sí. Dato importante, que cruzan a mula.
Cruzan a mula, claro. No a caballo. Los caballos son para la guerra, Los caballos son para pelear. para pelear. Exactamente. Después, algo que me llamó la atención, la comida, ¿no? Esos guisados picantes para poder una dieta. El guiso valdiviano. Sí. No me salía el nombre. Y anoté el charqui, que era como esa carne. El charqui que era hacían el guiso ese valdiviano Claro. que tenía la carne seca, que era el Ujú. charqui, con creo que cebolla, picante, grasa, tipo algo pesado, porque decía que todo eso combatía el soroche, que era la puna, era el mal del apuramiento, Claro. los mareos y demás cuestiones. Y la noche, Aclaremos la comida que calórica. que si bien cruzó en enero, que era el verano, por las noches me imagino las temperaturas Sí. bajísimas. De todo esto que vos mencionaste, estos 5.000 hombres y demás, muere la mitad, pero muere en el cruce. No de los hombres no murieron 2.500, Ujú. pero murieron casi 300. Sí. Es una locura. ¿Por qué? Porque los que se quedaban probablemente de vigilia a la noche, qué sé yo, capaz que el frío los adormecía y la quedaban. O algunos tenían accidentes, porque era un cruce que no estaba bien delimitado, no estaba delimitado. No, te caí de un abismo y. Caminante no hay camino. Exactamente. Entonces los tipos, entre 300 no muertos, entre muertos y bajas, porque ya un soldado herido no sirve. Es una carga. Bien. Entonces, tenemos estas cuestiones características del cruce. Sí. Entonces, vos imagínate, vos llegás a un viaje recansado. Sí. Listo, me tiro a descansar. No, tenés que guerrear. Tenés que guerrear. Al toque. Al toque. Entonces, tenemos la primera batalla. La idea no es desarrollar estas tres batallas importantes, que Maipú, Cancha Rayada, que es una derrota durísima, Sí. que muchos ahí piensan que la revolución se viene abajo, que la independencia se viene abajo, habían pensado que se morían, tanto O'Higgins como San Martín, sin embargo vuelven en la última batalla, pero claro, o sea, no solamente cruzar, sino que también pelear, armar toda la logística de combate. Volviendo y para cerrar el tema de los cruces, de esos 17, o sea, el plan de espionaje e inteligencia fue tan efectivo que cuando se cruza no había ejércitos, no es que no había realistas, no había ejércitos que le podrían haber hecho algún tipo de daño, de baja, nada, contundente, sino que había, o sea, los realistas no eran boludos, o sea, tenían cada determinada cantidad de kilómetros vigías, los iban viendo. Se daban lo que eran escaramuzas, no enfrentamientos fuertes cuerpo a cuerpo. Pero bueno, la columna importante, que es esta, la de Soler, Higgins, después se enfrentan, ya el ejército bien armadito, con San Martín a la cabeza, el 12 de febrero, en Chacabuco. Esa es como la última batalla que dicen, bueno, acá dejamos un país libre. ¿Cómo llamarlo? Porque después tienen una serie de batallas ellos, mismos chilenos no toman esta batalla como la fecha de independencia. No. La tomamos de la historiografía argentina. Claro. Y ellos también la toman. Ellos la toman. Porque es la toma de Santiago, o sea, no es una boludez. La toma de Santiago de Chile. Pero lo que sucede es que, a ver, primero se había tomado el norte. Hay derrotas, pero después se logra tomar Santiago. Hasta ahí tomó medianamente bien. Ahora voy a contar algunos pormenores de esa batalla. Lo que se le reclama a San Martín es que, che, una vez que ganaste en Chacabuco, ¿cómo no seguiste? ¿Cómo no los perseguiste? Claro. Vos dejaste que se vayan. Y cuando se van, se repliegan, se reordenan, y después esos focos, si no los apagás, se revelan de nuevo. Claro, los chilenos ahí dicen, historiadores chilenos, que se ve que escuchamos los mismos, dicen, claro, el objetivo real de él, como Chile era un objetivo secundario, era un paso necesario para el objetivo final. Exactamente. Por eso cuando a él le ofrecen la gobernación de Chile, se niega. No, se niega. Dice, bueno, se la damos a O'Higgins. Chile es for the chilenos. Claro. América para los americanos. Exactamente. Es así. Entonces,
Claro, él ya estaba pensando en el último objetivo, el objetivo final, ¿no? Tal cual. Y aparte, yo creo que ya había algún arreglo con los Higgins. Yo creo. Y qué puede sé yo. ser, ¿qué es? En esas. No, lo que te iba a mencionar, que el batallón 8, Ujú. dentro de toda la batería de diferentes milicianos que había, era de pardos y morenos. Sí, eso es clave, eso es clave. Eso es clave, loco. Porque en un momento en la película lo grafica bien que está el cura Aldao, que va a ser una figura importante, va a ser quien persiga. Hay un arco narrativo desde lo eclesiástico al cura guerrero. Sí, Caballero templario era el voy a mencionar uno también importante. Era un caballero templario Claro. que en la película aparece al lado y aparece San Martín y en un momento San Martín le dice, cuando vaya con los muchachos del 8, le dice, si usted lo ve haciendo algún ritual de eso, déjelo, Claro. no se enoje. Claro. Como respetemos esa cultura también de ellos. Claro. Que son, yo no lo había leído, pero medio que se caía de maduro por la época y por lo que dice la película, eran la carne de cañón, eran los que iban al frente. Ujú. Porque después, estratégicamente, lo que planteaba la batalla era el batallón 8 va al frente y después querían hacer una especie de pinza con el ejército de Soler y otra facción de O'Higgins. Entonces, era como hacer envolverlo. Claro, envolver exactamente. Era Pero, y esto decías de los pardos y los morenos es clave, ¿no? sí. Porque relacionamos a San Martín con libertad, ¿no? Pero libertad sin inclusión es como que quedaría inconcluso. Entonces, él quería incluir a este colectivo, a este grupo, Sí, sí, con sí. esa posibilidad de progreso, de ascenso en el mismo ejército, por ejemplo, ¿no? Sí, porque, primero, cuando arman el ejército de los Andes, vuelvo un capítulo atrás, Ujú. el tipo dice, acá hay que hacer soldado de barro. Tal cual. O sea, acá hay que sacar soldado de donde no haya. Entonces, lo que dijimos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, de que Dorrego le da de baja a lo de la leva forzosa, Ujú. acá San Martín lo exprime a más no poder. Tal Dice, cual. vagos, malentretenidos, vengan, porque necesitamos que vayan al frente de batalla. Pero que le va a dar un lugar. Le va a dar un lugar, obviamente. Uno cuando pone el cuerpo, Ujú. pone todo. Y después, lo que también le dice en la película, se sientan a jugar al ajedrez y le dice al general del batallón 8, usted cuando mañana vaya al frente, no se tiene que achicar, Claro. tiene que ir. Los que pelean con usted lo tienen que ver adelante de todo. Cuando escuche un tiro no se puede agachar. Usted Claro. tiene que ir para adelante. ¿Por qué peleamos mañana? Le dice. Y el tipo le dice, por la libertad. ¿Qué libertad? ¿Cuál es la libertad? Claro. ¿Se entiende? ¿Para quién es la libertad? Tal cual. Cada uno Claro. entiende cosas diferentes, ¿no? Sí, no, es hermoso. Bueno, acá, y de esto hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué motiva a un hombre o a un grupo de hombres a realizar tal acto? Por ejemplo, Ricardo, en el caso de los pardos y los morenos, sabes que por pelear puedes tener un lugar, ¿no? Pero había hombres que quizás ya tenían esa libertad, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Qué motiva a un grupo a realizar tal acto, ¿no? Tal hazaña de epopeya? Y yo te planteaba un poco esto de la cuestión de la religión como cohesión en el sentido de la trascendencia, de poder trascender, ¿no? Muchas veces cometemos el error de mirar hechos con los ojos del hoy. Exacto. Y en esa época, la religión como cohesión, como argumento, estaba muy presente, ¿no? Pero vos decís que la religión llevó o fue un poquito un impulso o una motivación. Yo escuchaba una Porque vos pensás que la religión esta, la católica, Ujú. es de los realistas. Exactamente, pero es el legado hispánico. Es el legado, obvio. Es el legado hispánico. Imagínate uno de estos soldados confesados que rezó y que va a pelear. Va con el pecho infladísimo. Va con el pecho inflado. Entonces, yo creo que ahí está un poco el aspecto, porque si no, no podemos entender a figura como el fraile Luis Beltrán, Claro. ¿no? ¿Cuál era su rol? Él era una especie
de guía espiritual. Era franciscano. Viste que los franciscanos tienen la característica de ser más austeros. Son diferentes y ya se llevaban mal con los realistas de la reforma borbónica. Claro, O sea, claro. Entonces, tienen esto de llevar la palabra de Dios, Claro. pero como un hermano, ¿viste? Desde la austeridad, desde la humildad. Entonces, imagínate un ejército en situaciones duras, extremas, de que sabes que podés morir en cualquier momento y tenés el alivio de la palabra de Dios. sí, ¿no? sí. Este es el rol que cumplió el fraile Luis Beltrán, pero no solamente ese. Luis Beltrán, clave, ¿no? San Martín dice, sin Luis Beltrán no hubiese pasado. Porque además, escuchá, Chino, el chabón era físico y matemático. El chabón era químico y polvorista. Leonardo da Vinci, Era el Da Vinci de la época. Sí. Los puentes, boludo, me acordé. Bueno, él hacía los puentes para poder pasar y creó métodos para poder pasar la artillería. La pólvora totalmente eficiente que él creaba. Los cañones que él creaba, porque era metalúrgico. Que San Martín en un momento, cuando es la batalla de Chacabuco, dice, vamos a pelear, aunque no llegue la artillería, que la tenía Beltrán. O sea, se retrasó. Vamos a pelear igual. Acá me anoté que después de Cancha Rayada, que el panorama era tristísimo, porque pensábamos que moría ahí todo, Beltrán fue clave, porque él reorganiza, porque además tenía la logística del armado del ejército, claro, y que él reorganiza un poco todo eso en cuanto a armamento, logística, puentes, pólvora, es clave para esa última batalla que termina ganando el ejército de los Andes. Entonces, es clave ese personaje. Es clave, Beltrán. Vuelvo y cierro una cosita, que no lo mencionamos antes. Uh-huh. El gobernador de Chile, ¿quién era? De Santiago. ¿Carrera dijimos? Carrera, pero cuando los realistas lo expulsan a Elia O'Higgins, sí. ¿Quién queda? Del Pont. Marcó del Pont. Del Pont, sí. Marcó del Pont. ¿La producción me puede hacer un pip de esto? Ah, cortamos acá. Vamos a ver. Hijo de puta. Un reverendo hijo de puta. ¿Por qué? Porque mandaba a violar, mandaba a prender fuego, mandaba a hacer todo, se caía totalmente la población que estaba en Chile. Y en un momento, cuando ve que se le está pudriendo el rancho, o sea, cuando ve que pierde el norte, que se le estaba complicando, le dice a, creo que era un brigadier que se llamaba Maroto, Maroto hace cargo. Claro. Maroto hace cargo, se lava las manos y le da aproximadamente entre 1.500 y 2.000 hombres. Cuando el ejército de los Andes era casi el doble. Claro. Casi el doble. Y acá aparece, que no lo mencionaba tampoco, Pueyrredón. Que Pueyrredón, a diferencia del directorio, lo bancaba a San Martín, y hay una frase que le dice, mire que le mando a la artillería, le mando a los fusiles, le mando al diablo, le mando a todos, le dice en una carta. O sea, tenés todo lo que me pediste, hacelo. Y lo hace. Y pasa esto en Chacabuco, que es una victoria contundente. Ahí se termina de sellar un poco ya la victoria o la presencia del Ejército de los Andes, ¿no? Y que ahí se fusiona cambia el nombre, bueno, es más Ejército de los Andes. Exactamente. Hay una fusión entre ese ejército que se formó en el Cuyo con Chile. Algunos se quedan ahí y otros siguen campaña al Perú. Hacia el norte. Exactamente. Y ahí termina ya ese plan de liberación con Perú, que no tiene una batalla trascendental como así hubo en Chile. No. Eran como más acuerdos. Sí. No hay algo. A ver, caramuzas hay, pero no como la batalla de Maipú, ¿viste? No. Y también la de los Andes, ¿no? Vuelvo a repetir. 5.000 tipos cruzando con artillería y todo, es una locura. Es una locura. Y que pareciera que después de llegar a Perú es pan comida, ¿no? Porque agarras un barco y llegás. Exactamente. Lo que cabe resaltar es que es la última batalla de San Martín. Sí. Que lleva bandera, sable, nunca más lo hace. Nunca más. Y esto da para otro capítulo, quizás otro video. Cuando hablemos de San Martín, de él en Perú, que le dan ese título al protectorado de Perú, que decide abrirse, se va. Hablaremos después cuando se ve con Bolívar. Claro, esa charla, ¿qué pasó ahí? Pero termina yéndose.
Y lo importante también, contar que San Martín, vos dijiste, tenía reuma. No quiero decir que era adicto al opio, pero sí que lo consumía, Sí. porque no se podía bancar los dolores. ¿Cómo Eso se es para? una locura. Y así todo el chabón peleaba, ¿no? Yo iba al frente, la verdad, una locura. Bueno, No sé, ahí vuelvo con esto que yo te hablaba. Estoy escuchando mucho un historiador que se llama Bullo, sí, y él planteaba esto del concepto del héroe, ¿no? ¿Qué es un héroe? O sea, ¿vos qué entendés yo digo un héroe? y un héroe, mirá, no Chespirito, Roberto Gómez Bolaños diría, un héroe no es el que tiene todo regalado, sino el que tiene un montón de falencias, reuma, Incluso cruzar miedo. la cordillera, Incluso miedo, miedo. un montón de cuestiones, pero con todo eso los puede superar. Exactamente. Entonces, el héroe sirve para eso, ¿no? Porque el que lo está mirando Sí, ve un alma de igual. Dice, che, yo veo en alguien que encarna un ideal. un ideal, que un pone- valor y que me motiva a decir, estamos peleando por algo, loco. Exactamente. Estamos peleando por algo. Entonces, es alguien que pone el cuerpo, porque si no quedarían en palabras bonitas, ¿no? 100%. Libertad, igualdad, liberación. Bueno, él las encarnó en el cuerpo. Me hiciste acordar de algo. Esto de libertad, igualdad y fraternidad, Claro. que es parte, bueno, obviamente de la Revolución Francesa, pero que él elige como lema para lo que es la bandera del Ejército de los Sí. Andes. Sí. Y quiero, ya concluyendo un poquito, tocar un tema fundamental, que es la bandera del Ejército de los Andes en el sol. Sí. Después de la producción, si puede poner la bandera. En el sol tiene como 2 diamantitos o piedras preciosas que son donadas por Remedios Escalada, que era como la cabeza de toda una comunidad de mujeres de alta alcurnia que se suma con donaciones, se suma con un montón de cuestiones a ayudar a la causa, y que en este momento se produce para mí, el cruce de los Andes es producto no solo de la planificación de un tipo que venía de una formación terrible en España, después de pelear en Europa y demás lugares, sino de tener, como dije anteriormente, al batallón 8, con los Pardo y Moreno, a los que venían reclutados por la leva forzosa, a las damas de alta alcurnia, a los espías, a la gobernación, a Porredón. Entonces hay una sinergia de comunidad en donde se empieza a definir un nosotros y un ellos, Tal cual. un sentir nacional. Exactamente. Y cierro, perdón, con esto. No, por favor. Que quería decir esto del héroe, que no es solamente el héroe individual, que obviamente que él destaca por su impronta, visión, liderazgo, pero hay, como dijiste, personajes que acompañan, Sí. y que terminan siendo un héroe colectivo, porque Sí. sin un Cabral no existiría un San Martín, sin un Güemes un San Martín, sin un O'Higgins, sin un Beltrán. Entonces hay un conjunto que acompaña. Él destaca, obviamente, por cómo es, pero que obviamente hay un héroe colectivo, ¿no? Tal cual. Quiero cerrar antes de... No sé si quería decir algo más. No, cerrar con esta idea del héroe individual, pero también colectivo. No, la tenía anotada por acá. Seguro me olvidé de cosas. No, ¿verdad? Cosas que leí. No importa. Mientras escuchamos la lluvia. Sí, cerró. Emilia Menotti, que es académica sarmantiniana, Sí. dice algo que pero lo escucho y se me pone la piel de gallina. Dice, lo de San Martín es digno de estudiar y de reivindicar y un montón de cosas, pero ¿por qué? No es que no hubo cruces anteriores, como por ejemplo Aníbal Barca, que era del imperio cartaginés, era el clásico Cartago-Roma. Aníbal lo que hace es cruzar los Alpes. Napoleón cruza los Alpes. Sí. Ahora los dos, tanto Aníbal Barca como Napoleón, cruzan para conquistar. Y lo que me llega al corazón es que te dice, San Martín cruzó algo mucho peor, como la cadena montañosa de los Andes, para liberar. Y es un sentido poético hermoso. Es hermoso. Y que además ya había caminos hechos por los romanos, ¿no? Tanto con Barca como Napoleón.
Es hermoso y queremos cerrar, ahora sí les prometemos que cerramos, con un discurso que da San Martín a sus tropas, ¿no? Sí. Y queremos hacer una lectura de una compañera, así que les agradecemos por estar ahí. Si se quedaron hasta el final, les agradecemos nuevamente. Segundo episodio, vamos a seguir mejorando y vamos a seguir haciendo esto que nos gusta y nos vuelve loco. La historia nos vuelve loco. Así que muchísimas gracias por estar en Fabricado en la Matanza. Muchas gracias. Nos vemos. Soldados, todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armados, señores. Son la esperanza de la América. Cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir basta, se acabó. Soldados, se me llena el corazón al ver a tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo, porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Seamos libres, que lo demás no importa nada. ¡Viva la patria! Cumbia de la Matanza, barrio que no olvida, historia van de abajo que siempre te guía. Cuando el pueblo canta, la patria se levanta, la bandera flamea y la memoria aguanta. Malvinas presente, justicia pendiente. Económica, Alcoyán sin permiso y un estallido en la calle que reclama lo que quiso. Piquete en la ruta, pueblo organizado, nadie suelta la mano, nadie queda olvidado. Democracia defendida por los pibes de la esquina que saben que la patria no es de la oligarquía fina. El oro quien es Albania, dicen las pibas con honor. Territorio y pertenencia se llevan en el corazón. De Virrey del Pino a San Justo la bandera va. Del fondo de González Catán a Ramos suena igual. Federalismo en la sangre, identidad nacional. Matanza es el grito vivo de un pueblo que no va a aflojar. Cumbia de la Matanza, barrio que resiste, talla que no muere, lucha que persiste. En cada esquina un sueño, en cada casa una verdad, porque el pueblo hace la historia y no la oligarquía, papá. Cumbia de la Matanza, barrio que no olvida, historia desde abajo que siempre te guía. Cuando el pueblo canta, la patria se levanta, la